Al cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, hoy es viernes 1 de febrero de 2019, comienza el segundo mes del año. Estamos aquí en esta parte de la sala de redacción, vamos a grabar Al cierre, el podcast con el que hoy vamos a analizar las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y hoy vamos a hablar de la amenaza de cárcel para Maduro, de la noticia gastronómica que viene desde España para Colombia, de la polémica por un trino de una ciudadana que evade el pago de Transmilenio y de los últimos días del High Festival. Soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Comenzamos con el tema más leído, tiene que ver con un nuevo anuncio o una nueva declaración del ya tal vez controvertido asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, recordado por la famosa frase escrita en una hoja de papel sobre las 5.000 tropas de Estados Unidos a Colombia, quien ahora señaló que si Maduro, el presidente de Venezuela, pues no terminaba por atender un poco las recomendaciones de la comunidad internacional, podría haberse expuesto a terminar en una playa de Guantánamo, lugar donde existe una cárcel y donde ha operado tal vez uno de los centros de reclusión más polémicos en la lucha contra el terrorismo. Estamos en este momento con John Torres, editor de Mesa Central, y Eduard Soto, editor de la sección internacional del Tiempo. Eduard, ¿qué fue lo que pasó hoy con esa declaración? Es una de las declaraciones, es una más de las declaraciones polémicas que ha dado en los últimos tiempos el asesor de seguridad nacional John Bolton para intentar presionar al presidente Nicolás Maduro para que dé un paso al costado. Recordemos que, como usted mismo lo dijo, Andrés, ya había sido célebre el mensaje que tenía escrito en una de sus libretas diciendo que recibía con beneplácito los acuerdos que iban a llegar con los talibanes, pero más abajo decía 5.000 tropas para Colombia. Entonces, de la misma manera también dijo que no consideraba oportuna una intervención militar en Venezuela. Entonces son mensajes, digámoslo así, como contradictorios, como que dan un paso adelante en la vía, dan dos pasos adelante en la vía de una salida por la fuerza y dan uno hacia atrás. Es una compleja... Eduard, un complejo mensaje el que intenta hacer llevar Bolton a los países que estén interesados en el tema venezolano. En ese contexto, Eduard, y entremos un poco en la pregunta que se puede hacer la gente en este momento, y es ¿qué probabilidad hay real de que Maduro termine algún día en una cárcel de Estados Unidos? Desde lo jurídico, ¿hoy eso es posible? Es completamente posible, Andrés, pero no en Guantánamo. A ver, démosle un poco de contexto a la gente. Durante la guerra contra el terrorismo que se desató entre Estados Unidos y los grupos terroristas islamistas, talibanes básicamente, y los apoyados o los financiados por Osama Bin Laden, esos yihadistas que eran capturados en el mundo estaban en una especie de limbo jurídico porque fueron encerrados en una cárcel que hay en Cuba, dentro de la base militar estadounidense de Guantánamo. Allí estaban en un limbo jurídico porque no tenían un juicio abierto, no tenían un proceso abierto. Los jueces de Estados Unidos no estaban al tanto de los procesos, es decir, era una reclusión absolutamente ilegal, y muchos de estos reclusos nunca se les hizo ningún juicio justo ni nada que se les pareciera. Muchos murieron ahí, otros finalmente fueron liberados. Las denuncias de torturas se conocieron en todo el mundo. Pero era una cuestión extraterritorial a Estados Unidos. En ese sentido, si terminan, como dice Bolton, poniendo a Maduro en una cárcel de estas, pues simplemente eso estaría contra toda legislación internacional y Estados Unidos estaría cometiendo violaciones a los derechos humanos, al Estado de Derecho, a la libre defensa de las personas, en fin, todo tipo de cosas. Pero sí podría darse el escenario, John, de algún proceso, por ejemplo, por narcotráfico, y en ese caso sí tendría que ir ante una corte de Estados Unidos el señor Maduro, eventualmente. Claro que sí. Pues vea, Andrés, que creo yo que el escenario más probable, pues extrapolando situaciones como esto de hablar de Guantánamo en este caso, el escenario más probable para Maduro podría ser lo que sí le pasó a Noriega en Panamá, que termina en la cárcel de Estados Unidos,
termina después muriendo por fuera, pero después de mucho tiempo, más de 25 años, por cuenta de que las acusaciones de narcotráfico en contra del régimen venezolano son largas, bien fundamentadas y además tienen ya sanciones reales de Estados Unidos sobre pero todo en cuanto a la ninguna lista de esas Clinton. acusaciones señala directamente a Maduro. Pero hasta sí ahora. a su régimen y al régimen venezolano. Maduro está de todos modos incluido, y Cilia también, su esposa, en la lista Clinton. Tiene una cantidad de sanciones de Estados Unidos que considera que el régimen venezolano es mafioso, que patrocina el narcotráfico, pero además tiene un componente que allí tal vez haya algún tipo de discusión, y es que Estados Unidos asegura que Venezuela sigue patrocinando grupos terroristas y concretamente protegiendo al ELN. Y allí eventualmente podría tener algún tipo de discusión la afirmación de Bolton, que indudablemente es más de retórica y más para la galería que cualquier cosa. Como lo dice Eduard, es más buscando un efecto político. Claro, imagínese que, por ejemplo, hoy también está diciendo Bolton en las mismas declaraciones que no cree que Maduro se pueda quedar en Venezuela porque nadie podría garantizar su seguridad. Dice que lo prefiere ver en una playa tomando mojito tal vez que en una playa de Guantánamo, por supuesto. Y lo que dice es que lo ve en algún otro lado del mundo, Rusia o cualquier otro lado, que en Venezuela, en el estilo de los dictadores que siempre han salido. Lo que ha pasado esta semana también, Andrés, es que ha habido versiones muy fuertes, lo de las 20 toneladas de oro. A mucha gente le recordaron la historia del Shah de Irán. Recordemos que es eso. Claro, llega un avión a Venezuela, un avión ruso de carga de gran potencia, y las versiones que circulan allí es que estaba llevándose oro de Venezuela. Hablaban de 20 toneladas, 30 toneladas. La versión la da un asambleísta que estaba muy conectado con el Banco Central de Venezuela, que es en teoría el que maneja ese tipo de riquezas y ese tipo de reservas de un país. Y a mucha gente le recordó la historia del Shah de Irán, que en 1979, cuando se cae la monarquía en Irán, pues termina el tipo en el exilio dorado en París, y antes de eso pues empezó a sacar todo lo que pudo sacar, pero finalmente se fue de Irán. Y también hay versiones de que estaría negociando un envío de lingotes de oro a Emiratos Árabes Unidos, aunque al parecer posteriormente fue desmentida esa versión. Pero el tema de fondo es que sí, ellos están intentando sacar lingotes de oro de Venezuela para que eso sirva de respaldo a las deudas inmensas que están contrayendo. Sabemos que, por ejemplo, el Banco de Inglaterra ya por ahora les dijo que no les iba a permitir sacar las 31 toneladas equivalentes a más o menos 1.200 millones de dólares que tienen en el Banco de Inglaterra. Y entonces hay un momento en que el gobierno de Maduro está entrando en un punto de desesperación porque no tiene la liquidez, no tiene los dólares para hacer funcionar su enorme burocracia, ya que están empezando ya a funcionar también las sanciones estadounidenses sobre los activos de PDVSA y también sobre Citgo, que es la filial de refinerías petroleras. Y añado una cosa más, Andrés, ni siquiera por narcotráfico lo tendrían que juzgar. Si vamos a ejemplos recientes, por ejemplo, el presidente Martinelli, el expresidente panameño Martinelli, está en este momento en una cárcel de Miami por un tema de corrupción. Y así hay muchos otros presidentes latinoamericanos que por temas de corrupción terminan pagando varios años de cárcel en Estados Unidos. Bueno, ya veremos qué pasa. Eduard, John, muchas gracias. La clave de las noticias. Y en el tema clave vamos a hablar de una noticia importante, una primicia de cómo un evento que es símbolo en la gastronomía mundial quiere venir a Colombia. Estamos en este momento con Mauricio Silva Guzmán, editor de Bocas, de la revista Bocas del Tiempo, quien estuvo en España y nos trae esta noticia. Mauricio, ¿de qué se trata? Bien, sí, vengo del Madrid Fusión, que es el congreso más importante que tiene el mundo de la gastronomía. Ahí es donde va la gente a conversar sobre qué está pasando en el mundo de la gastronomía. Es donde los chefs se pronuncian sobre las nuevas tendencias y es donde, digamos, sucede todo en torno al fogón. La gran noticia es que a Bogotá le dieron la sede de Latinoamérica, asunto que no había sucedido. A ver si me explico. El único Madrid Fusión que hay es Madrid Fusión Madrid. Después, Madrid Fusión vendió también la franquicia para su etapa en Asia y lo han hecho 2 veces en Filipinas, en Manila. Entonces se llama Madrid Fusión Manila. Eso sucedió hace 2 años y hace 3. Y ahora están mirando a Latinoamérica y no escogieron Ciudad de México, no escogieron Lima, sino escogieron a Bogotá. ¿Por qué? Porque de alguna manera quieren mover el mercado de un país que tiene muchas cosas que decir. Colombia ha hecho bien la tarea. Recuerde que hace 2
años atrás ganó la sede de los 50 Best, de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, para presentarlos, para mostrar qué pasa en Colombia. Y lo mismo el año pasado, lo hizo 2 veces consecutivas. También Colombia viene sonando muchísimo, y Andrés, eso tiene que ver claramente con que las FARC hayan dejado las armas, con que el país presente una nueva cara, con que haya un positivismo, con que la gente quiere conocer a Colombia. Los índices de turismo en Colombia crecen desbordadamente, y un turismo sin gastronomía ya no es turismo, eso olvídese. Qué buena noticia. Todo el mundo tiene que comer, obviamente. Pero yo le pregunto una cosa, Sí. usted menciona, le ganamos a México, le Sí. ganamos a Lima, pero todavía estamos lejos de que en el mundo se reconozca a Colombia por su gastronomía. Hoy la comida peruana es un sello, la Claro. comida mexicana es un sello. ¿Qué falta para llegar ahí? Faltan muchas cosas, falta que la gente, los cocineros, tengan unas propuestas mucho más claras, falta que el Estado defina muy bien qué es Colombia en términos gastronómicos. Vender a Colombia es difícil porque una de las grandes ventajas que tiene Colombia es su biodiversidad, incluso la gastronómica. Pensar en un solo plato colombiano es muy difícil. En México no tienen lío con decir que tienen los tacos, o en Perú con decir que tienen el ceviche, pero si usted dice que el plato nacional es el ajiaco, saltan los paisas y dicen no, es la bandeja paisa, y el resto del país dirá que son los sancochos, y así, y así, y así. De tal manera que Colombia tiene una linda oportunidad para mostrarse como un país plural, de muchas gastronomías, porque es un país geográficamente, que es lo que marca la gastronomía, muy amplio. Es pacífico, es caribe, es andino, es selvático, es amazónico, es de la Orinoquía, así que... Pero necesitamos organizarnos. Exacto, es vender muy bien el discurso, pero hay que decirlo, la gente de ProColombia, la gente de la Cámara de Comercio de Bogotá, que fueron los que finalmente pusieron la plata para poder traer Madrid Fusión a Bogotá, están haciendo la tarea y la están haciendo bien. ¿Cuándo es el evento? Del 7 al 11 de noviembre de este año ya. Qué maravilla. Y antes de terminar, Mauricio, cuéntenos algo que le haya llamado la atención de Madrid Fusión. No, pues muchísimas cosas. Lo primero, ese gurú de la gastronomía vanguardista, Ferran Adrià, tuvo una conferencia a reventar, en la que todo el mundo esperaba que dijera cuándo va a volver a abrir su restaurante. ¿Cuánto lleva cerrado ya? Él lleva que unos 8 años, no sé exactamente, pero por ahí unos 8 años. Porque él ha estado investigando, y lo que contó básicamente es que va a abrir una biblioteca universal de la gastronomía, donde va a haber, ya tiene listos 35 libros de investigación que hizo él con su gente, 35 en todo este tiempo. Y dice que va a ser la biblioteca más amplia en la historia de la humanidad sobre el tema del fogón, donde va a estar clasificado absolutamente todo lo que tiene que ver con comida. Eso por un lado, eso es un show, digamos, de lo que quiere decir el discurso. Por otro lado, Joan Roca, que ha sido 2 veces el primer chef del mundo, según las listas de los 50 Best, el dueño del Celler de Can Roca en Cataluña, se tiró una muy buena que a mí me encantó. Dijo, creo que se nos fue la mano con la cocina al vacío, y su ponencia se llamó Más allá de la cocina al vacío. Dijo, creo que tenemos que volver al fuego. Pues muy interesante. Muy interesantísimo. Bueno. Sobre todo que ellos han sido los reyes de la juguetería. Usted se imagina los juguetes que llevan allá de todos los niveles, donde pues ellos fueron, la vanguardia española fue la que puso de moda las espumas, los hidrógenos, las gelatinas, una cantidad de cosas que... No me quiero ni imaginar cómo comió. Lo envidio, Mauricio. Sí, estuvo chévere, Bueno, ¿para qué? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. La cifra del día. Y en la cifra del día tenemos esta, 200,000 pesos es la multa que se da a las personas que violen y entren sin pagar al sistema de transporte masivo de Bogotá Transmilenio. ¿Por qué tenemos esta cifra? Porque resulta que se ha desatado una polémica, ya que una ciudadana
hizo un trino diciendo que no pagaba, que evadía el sistema, porque con lo que se ahorraba cada semana haciendo eso, que evidentemente es un delito, se lograba comprar una hamburguesa, y eso generó una reacción de la propia Secretaría de Seguridad de Bogotá, que le pidió a la policía actuar en contra de esta ciudadana. Estamos en este momento con John Cerón de la sección Bogotá de El Tiempo. John, ¿por qué esto es tan importante para la alcaldía? Bueno, buenas tardes a las personas que nos escuchan y buenas tardes, Andrés. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, pues colarse en el sistema Transmilenio es un delito según el Código de Policía. Entonces consultamos a la Secretaría de Seguridad del Distrito y Jairo García, el secretario, nos dice que ya tienen identificada a esta persona, que es una estudiante de Administración Pública, es decir, que es como las personas que nos van a gobernar una más paradoja, adelante. Está ¿Sí? estudiando para ser funcionaria pública. Para ser Y funcionaria está diciendo pública. que no paga el sistema de transporte masivo de Bogotá, Eso, que lo evade. Sí, señor. Entonces, pues hablamos con él, estuvimos mirando ahora en Twitter, parece que ella pues borró el trino, pero de todas maneras el secretario dice que ya la tienen identificada y que... Pero van a quedaron hacer- registros. Sí, señor, claro. En nuestro .com está todo pues ya registrado y está la noticia y la reacción del distrito. El secretario dice que ya la tienen identificada, como le decía, y están esperando que comparezca ante un comisario de un inspector de policía para tomar el correctivo que tiene que ser, ¿no? Esto es una multa de más o menos 220.000 pesos que ella tendría que pagar. Porque además se confesó. El secretario dice que ella al confesar, pues ya ahí tienen como una prueba pues con esto. Ya veremos cómo actúa la justicia ahí. Ok, sí. Lo que genera esta decisión del distrito es precisamente mandar una señal a los ciudadanos sobre que no se puede seguir reproduciendo la cultura del no pago, porque eso está afectando no solo el servicio, el buen servicio y aquellos ciudadanos que lo hacen bien, sino que también se pone en riesgo la vida de las personas. A propósito de un informe que usted publicó hoy en El Tiempo, John. Sí, Andrés, hoy abrimos la sección Bogotá del periódico El Tiempo con un informe que dice que en el 2013 perdieron la vida 13 personas en el sistema Transmilenio al intentar colarse. Esta cifra subió en 8 muertos con respecto al 2017 que fueron 5. Entonces el distrito y los expertos pues están muy preocupados porque pues esta práctica, además de generar una incultura ciudadana, pues está aumentando las cifras de víctimas fatales en el sistema. Veremos qué sucede en este caso entonces. John, muchas gracias. Gracias, Andrés, muy amable. Este es un podcast de la Casa Editorial El Tiempo. Lo que viene para su información. En lo que viene nos vamos para Cartagena, escenario del High Festival, últimos días de este evento cultural que reúne a escritores, intelectuales y que permite una discusión muy interesante alrededor de muchos temas. Estamos con Carlos Restrepo, experto en libros en la sección de Cultura del Tiempo. Carlos, ¿qué queda para estos días? Bueno, el cartel para sábado y domingo es fascinante, Andrés. Para el sábado tenemos, por ejemplo, a Alma Guillermo Prieto, que fue la ganadora del Princesa de Asturias. También van a estar pues colombianos como Laura Restrepo, Jorge Franco. Está nada menos que el escritor rumano. ¿Y Jorge Franco va a hablar de su última novela? De su última novela, precisamente, también va a estar ahí hablando. ¿Usted ya la pudo leer, Carlos? Sí, es sobre esa etapa del narcotráfico, esa tradición que tienen en Medellín de hacer las famosas juegos pirotécnicos que se hacen en noviembre. A partir de ahí hay una reflexión profunda. Que tiene que ver mucho con la alborada. Con la alborada, esa parte de la alborada. Y va a estar también Laura Restrepo nuevamente hablando sobre su novela Los Divinos también. Digamos, entre los internacionales hay fascinantes. Uno no se puede perder a Cartarescu, que es la gran voz de la ¿Quién rumano. es él? Es una de las voces más poderosas de la literatura rumana. No es fácil de leer, pero digamos es un autor que hay que tener en el radar porque es de los próximos posibles ganadores del Premio Nobel de Literatura en algún momento. Son de esas voces sólidas que han ido construyendo una voz propia en la literatura mundial. Quienes estén interesados en saber más de él pueden buscarlo en el archivo del tiempo.com porque recientemente publicamos una además historia que sobre él. Lo tenemos en nuestras páginas web, ahorita en un especial en la página de cultura del tiempo.com todo el fin de semana. Va a haber una mesa musical muy agradable. Totó La Momposina, Mónica Giraldo y José Lorangel de Café Tacuba, que además es una faceta linda porque además ellos
combinan la música, pero también con la charla, con la reflexión, que es lo que busca el High Festival. El domingo está también Ángela Posada Schwaford, que es como la periodista estrella de la ciencia y colaboradora que del Tiempo. Escribe en el Tiempo, con ella, que va recientemente, hace 2 años, se ganó un premio Simón Bolívar por una entrevista en una y ella de las es una de las publicaciones del Tiempo. consentidas de la NASA incluso. Claro. Viene a presentar un libro precisamente delicioso, que es un viaje que ella hizo a la Antártida. Y ahí hay unos detalles que para la gente, los lectores, va a ser fascinante, porque Ángela tiene una gran capacidad de contarnos la ciencia en nuestras propias palabras. Viajó Entonces, con la Armada en el barco que ha ido ya en 2 o más misiones a la Antártida. Y ella también se ha montado en ese avión de la gravedad cero. Entonces también ha sentido lo que es estar en gravedad cero. Va a estar también, hay una mesa muy buena para el domingo que les recomendamos. Sobre este boom de la historia, Andrés, que se está dando en el mundo litoral, van a estar Antonio Caballero, Jorge Orlando Melo y Daniel Samper Pisano hablando de ese boom de la historia. Muy interesante todo. Carlos, muchas gracias. Bueno, que se lo gocen. Finalizamos la semana y finalizamos también este episodio de Al Cierre. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente aquí el próximo lunes, al finalizar la tarde, también en eltiempo.com. Feliz descanso.